It's Week Report time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega del Week Report, el magazine de noticias para toda la comunidad de IT Now. Soy Maxi Potter y me acompaña, como siempre, Malka Meckler. Hola, Malka, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos, Maxi? Muy, pero muy bien. Aquí estamos de festejos, o más bien descansando en esta Semana Santa que se ha iniciado. Pero claro, el mundo de la tecnología no se toma ningún tipo de feriado, ni fiesta religiosa, ni nada. Estamos cargados de información de lo que ha ocurrido estos últimos 7 días en el mundo, en la región, en tu ciudad, en tu casa y seguramente en tu computadora. Y entre esas novedades están las que ChatGPT ahora puede recordar las conversaciones pasadas. Sí, va a poder acceder de manera predeterminada, así se dice, a las conversaciones anteriores para ofrecer respuestas más en contexto, más relevantes. Y es un cambio que inicialmente va a estar disponible para los usuarios de ChatGPT Plus y Pro y que se va a extender posteriormente a las versiones empresariales y educativas. A ver, aunque la funcionalidad de memoria no es nueva en el mundo de los modelos de lenguaje, porque ya, por ejemplo, competidores como Gemini 2.0 también la han adoptado, la apuesta de OpenAI lleva el concepto más allá porque lo que hace es integrar una memoria activa y proactiva que cruza todos los tipos de contenidos en la plataforma y así aprende de forma continua del usuario, o sea, va cruzando todo lo que vas haciendo. La memoria lo que permite es que ChatGPT recuerde, por ejemplo, nombres, preferencias, intereses, incluso hasta el tono de las conversaciones previas. Esto tiene, por supuesto, un gran potencial en escenarios profesionales. Por ejemplo, no sé, la posibilidad de continuar un proyecto desde donde lo dejaste, hasta adaptar recomendaciones según los objetivos que tengas. O sea que la experiencia que tenés con el chatbot se vuelve mucho más fluida y eficiente, eso sin dudas. Sin embargo, siempre hay un pero y un sin embargo, el salto hacia esta memoria más humana, si se quiere definir de alguna manera, no viene sin controversia, porque usuarios y expertos ya han expresado preocupación por la posibilidad de que este modelo esté recolectando más datos de los deseados y sin un consentimiento claramente explícito. Es más, algunos especialistas advierten de que esta evolución de ChatGPT significa que ahora el chatbot está escuchando todo el tiempo y cruzando información entre conversaciones sin que necesariamente se le haya solicitado recordar algo. Y esto no es un detalle menor porque la memoria no es solo una mejora técnica. Que un chatbot empiece a tener memoria ya empieza a transformarse en la base estratégica que va a diferenciar a las plataformas en un mercado que está cada vez más competitivo y en donde la personalización empieza a ser un factor clave. OpenAI dice que hay 2 formas de gestionar esta memoria. Por un lado, las referencias guardadas, es decir, el usuario indica explícitamente qué información desea que se recuerde. Y después tenés el historial del chat como contexto, en donde ChatGPT puede usar esa información de conversaciones previas, incluso si no fue marcada como una memoria guardada, para adaptar sus respuestas. Y bueno, dicen que ambas opciones pueden activarse o desactivarse en cualquier momento de la configuración, pero bueno, existe la posibilidad de utilizar, por supuesto, sesiones temporales sin memoria, para quienes prefieren una interacción así sin que deje rastros. Pero bueno, el hecho de que el modelo pueda usar partes del historial sin que éstas se reflejen en las configuraciones visibles, porque la verdad que son pocos los usuarios que se meten dentro de la configuración y empiezan a probar cuestiones. Si esto no está visible y queda activo por default, vos lo usás así y no te estás enterando exactamente de cuál es el control real que tenés sobre la herramienta. Y en este sentido, ya que estamos hablando de memorias pasadas, Microsoft tuvo un anuncio esta semana también muy interesante que tiene que ver y va de la mano con polémica, porque quizás recuerden que hace un año Microsoft, incluso también lo hablamos en el Week Report, presentó una función que se llama Recall, que era la posibilidad de que el sistema operativo guarde una fotografía de cada cosa, absolutamente cada cosa que haces
en tu computadora para después acceder a ella como si fuese un archivo visual, ¿no? Como si tuviese una especie de memoria fotográfica digital de todo lo que hacemos mediante capturas automáticas y constantes de la pantalla que después pueden ser consultadas. Y esto, por supuesto, despertó muchísima polémica, ¿no? Es una herramienta que se presentó hace un año, medio como que Microsoft la dejó en un cajón apartada ante realmente las críticas recibidas, especialmente por expertos de seguridad. Pero ahora la compañía está decidida y ya la está implementando, ya está desplegando esta nueva función que está integrada en los nuevos equipos Copilot Plus y que por supuesto tiene muchísimos puntos positivos, pero también está la cuestión de la seguridad de por medio porque esta funcionalidad tiene un lado oscuro, ¿no? Pruebas iniciales realizadas por usuarios del programa Windows Insiders detectaron que Recall también guarda información sensible, como por ejemplo el número de seguridad social o datos bancarios, o incluso cuando supuestamente debería omitir ese tipo de contenido. Así que este punto ha sido especialmente sensible para analistas y organizaciones dedicadas a la protección de datos personales. Malca, ¿cómo continuamos? Maxi, seguimos con inteligencia artificial y un poco de esto visual que estás hablando, y es que Canva llevó a cabo su evento anual Canva Create en Los Ángeles, donde marcaron un hito con el lanzamiento de herramientas que combinan la inteligencia artificial, datos y creación sin necesidad de código. Entre las novedades principales se destaca Canva Sheets, que consiste en una hoja de cálculo visual que transforma datos en contenido gráfico de una forma automática, gracias a funciones como Magic Charts y Magic Insights. Esta herramienta lo que busca es agilizar la personalización de contenidos a gran escala, manteniendo una coherencia de marca y facilitando también la colaboración entre equipos. También lanzaron Canva AI y Canva Code, que busca eliminar las barreras creativas. Los usuarios ahora pueden diseñar y generar contenido interactivo como formularios, calculadoras o tarjetas didácticas sin necesidad de programar, solo usando un comando de voz, texto o imagen, que es una gran salvación para todos los que estamos en esta industria. Otra novedad fue que actualizaron Visual Suite, que ahora permite centralizar presentaciones, documentos, pizarras y hojas de cálculo en un solo entorno colaborativo. Y esta integración responde a una necesidad creciente en los espacios de trabajo digitales, que es reducir la dependencia de múltiples herramientas y facilitar la co-creación en tiempo real. En paralelo a esto, también lanzaron un nuevo editor de fotos con capacidad de inteligencia artificial que tiene mejoras notables en la experiencia de edición y permite cambiar fondos, ajustar la iluminación y eliminar elementos con solo un clic directamente desde la interfaz principal de Canva. El evento además presentó colaboraciones con marcas como ASW, Dropbox, Mailchimp y LinkedIn, que aportan integraciones claves para poder optimizar campañas y procesos creativos. Te cuento también que Canva anunció más de 50 funciones desarrolladas a partir del feedback directo de sus usuarios, incluyendo sitio web multipágina, voces generadas por inteligencia artificial para video y mejoras en el control tipográfico. La cofundadora de Canva, Melanie Perkins, dijo que tienen un objetivo claro y es hacer que el diseño sea algo más accesible, más rápido y mucho más impactante para todos. Y creo que este evento es un claro ejemplo de cómo Canva lo está haciendo y cómo quieren continuar innovando, integrando nuevas tecnologías y adaptándolas a las necesidades de todos sus usuarios. Así es, la inteligencia artificial está revolucionando lo que tiene que ver con el ámbito del diseño, la posibilidad de crear nuevas imágenes, nuevos videos, pero también se está volviendo cada vez más inteligente, y valga la redundancia, en lo que tiene que ver con detectar tus emociones. Y en este sentido, quien está aprovechando eso es Netflix, que está llevando la experiencia del usuario un poco más allá con el lanzamiento a modo de prueba todavía de una nueva función dentro del servicio de streaming de búsqueda experimental basada en tecnología de inteligencia artificial que está provista por OpenAI. Y esta novedad que está, como decía, en fase beta o en fase de prueba únicamente para usuarios de iOS en Australia y Nueva Zelanda, ahí está formado el campo de experimentación, promete cambiar la manera en que los suscriptores pueden empezar a encontrar contenido en la plataforma. ¿Y a qué me refiero con esto? Que uno cuando accede a Netflix, tradicionalmente lo que busca está centrado en géneros o en títulos o en nombres de actores, porque queremos ver una película dirigida por tal persona o porque queremos ver una película de acción o un drama. Pero bueno,
Ahora esta nueva función te permite realizar consultas basadas en tu estado de ánimo, es decir, basadas en las emociones del espectador, que a veces también nos sucede, ¿no? A ver, no solamente queremos ver la película protagonizada por Tom Cruise, pero sino también a veces no se nos ocurre ver algo divertido, algo emocionante, pero no estrictamente violento, o queremos ver una comedia que tenga ciertas vibras otoñales y que esté protagonizada por mujeres. A veces estas descripciones vagas que se nos encuentra difícil después poder canalizar por un buscador tradicional. Bueno, este conversador o este buscador conversacional de Netflix que están probando en Australia y Nueva Zelanda podría llegar a entenderte y a ofrecerte resultados acordes a ese estado de ánimo que tenés. Pero esta vez no se trata de recomendar solamente, sino también de entender, comenzar a entender lo que el usuario quiere ver, incluso cuando no sabe expresarlo de una forma técnica. A ver, en un ecosistema digital donde la abundancia de contenido ya es abrumante, Netflix comienza o busca posicionarse a la vanguardia en una nueva generación de interfaces, ¿no? Que sean un poco más humanas, que sean un poco más inteligentes y que por supuesto también sean un poco más útiles. Vamos a ver en qué deriva este experimento visual. Malca, ¿cómo continuamos? Max, y seguimos con un poquito de los centros de datos, y es que este año va a marcar un antes y después para estas infraestructuras digitales. Con una demanda energética que creció tan solo un 25% en el primer trimestre del 2024, este sector está enfrentando un desafío urgente de que no puede resolverse sin una innovación tecnológica y colaboración entre industrias. En América Latina, la inteligencia artificial sin duda está transformando la arquitectura de los data centers con soluciones integradas en componentes críticos como racks, UPS y sistemas de gestión que permiten una mayor automatización, eficiencia y sostenibilidad. De acuerdo con unas estimaciones de Deloitte Center for Technology, Media and Telecommunications, para 2025 los centros de datos van a consumir el 2% de la electricidad global, impulsados por la demanda computacional de tecnologías como la inteligencia artificial generativa. Este crecimiento energético plantea una necesidad de diseñar infraestructuras mucho más inteligentes y alineadas con los objetivos de sostenibilidad de las empresas. Ante este escenario, empresas como Schneider Electric impulsan una estrategia centrada en plataformas como EcoStruxure for Data Centers, que combina hardware, software y servicios para mejorar la eficiencia operativa y reducir la huella de carbono. Chile se presenta como un caso destacado en este proceso de transformación, con más de 30 proyectos en marcha y una inversión estimada en más de $4.000 millones. El país lo que está buscando es convertirse en un hub tecnológico a través del Plan Nacional de Data Centers. La digitalización de sectores claves como la minería, la banca, las telecomunicaciones aceleran esta expansión, y el uso de tecnología inteligente va a ser fundamental para un crecimiento sostenible. En este contexto, y lo hemos dicho en varias ocasiones, los centros de datos no solo se vuelven más críticos para el funcionamiento digital de las economías, sino que debemos buscar una forma de hacerlos más inteligentes, más eficientes y sobre todo más estratégico, poder encontrar ese balance entre todo lo nuevo y toda la innovación y tecnología que queremos plantear en este mundo, y cómo poder cuidar también un planeta para tener a dónde usarlo en un futuro. Tal cual, y hablando de lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente, con energía, juntamente con ser más eficientes, bueno, a ver, hay muchas cuestiones de la inteligencia artificial que todavía no sabemos. En muchos casos hasta ni siquiera sabemos cómo funciona o por qué nos da las respuestas que nos está dando, y siempre nos encontramos con especialistas o científicos que intentan descifrar esto. Pero a 3 años del boom de la inteligencia artificial generativa, aún tampoco sabemos con certeza cuánto contamina la inteligencia artificial. A ver, el cálculo de la huella climática que deja esta tecnología sigue siendo una nebulosa. Hay, por supuesto, estimaciones, hay advertencias, hay algún que otro modelo teórico, pero faltan datos concretos y verificables. Y lo alarmante es que no estamos hablando de un tema marginal, porque la IA, en especial los modelos como ChatGPT, como Claude, como Grok, ya consumen enormes cantidades de energía y agua, tal cual como lo venía mencionando recién Malca, tanto en la fase de entrenamiento como también en lo que es la operación diaria de una inteligencia artificial para responder las consultas de millones y millones de usuarios. Compañías como
OpenAI, como Google, como Anthropic, como xAI, evitan divulgar cifras precisas sobre cuánta energía realmente requiere el entrenamiento y el uso de los modelos, y este silencio no es inocente, porque sin datos públicos es imposible de esta manera controlar, es imposible fiscalizar el impacto de estas tecnologías sobre el planeta, así que estamos hablando de un tema muy importante. Según un cálculo que es frecuentemente citado y también lo hemos dicho en muchas oportunidades en el Week Report, una simple consulta en ChatGPT puede consumir casi 3 watts por hora. O sea, 3 watts por hora una sola consulta de ChatGPT. Vos te preguntarás, bueno, pero ¿qué referencia tengo? No entiendo esta medida. Bueno, ten en cuenta que eso es aproximadamente 10 veces más lo que consume de una búsqueda tradicional en Google. O sea que ya hacer una consulta en ChatGPT es 10 veces o consume 10 veces más que una búsqueda tradicional en Google. Sin embargo, algunos dicen que estos valores no representan la realidad porque se considera que el número está sobreestimado debido a que, y es cierto, los modelos y los chips que ejecutan la inteligencia artificial fueron ganando en eficiencia en los últimos años, pero al mismo tiempo, la tendencia hacia modelos más grandes y potentes también puede estar contrarrestando estos avances. Lo cierto es que el entrenamiento de los modelos más sofisticados se ha vuelto un proceso intensivo y costoso desde el punto de vista ambiental, y en este caso sí hay datos al respecto. Como para que tengan una idea, según esto es datos de la Universidad de Stanford del último índice de inteligencia artificial que lanzó hace pocos días, justamente relacionados con este año. Una de las primeras inteligencias artificiales que existió, muy precaria, que se llamó AlexNet en el año 2012, entrenar que generó 0,01 tonelada de dióxido de carbono. Estamos hablando del año 2012. Ahora, en el año 2023, cuando entrenaron el GPT-4, bueno, generó 5.200 toneladas de dióxido de carbono. Y si nos vamos simplemente al año pasado y tomamos como por ejemplo el parámetro del desarrollo de Meta, del Llama 3.1, bueno, esa cifra se elevó a casi 9.000 toneladas de dióxido de carbono. Vos podrás decir, bueno, no entiendo tampoco estas cifras. 9.000, 5.000 toneladas de dióxido de carbono, ¿es mucho o es poco? Bueno, para que puedas dimensionar este número, una persona promedio, por ejemplo un norteamericano o un estadounidense promedio, emite 18 toneladas al año de dióxido de carbono. Estamos hablando de 9.000 toneladas de dióxido de carbono contra las de una persona apenas 18 en un año. Es realmente un problema acuciante que no es el único, no está relacionado únicamente con el dióxido de carbono, porque los centros de datos, como bien mencionábamos recién, albergan y ejecutan estos modelos y consumen volúmenes de agua fundamentalmente muy grandes para su refrigeración, y se alimentan también de redes eléctricas locales, muchas veces en comunidades marginadas, porque hay que tener en cuenta que los centros de datos no están en las grandes ciudades, están en sectores alejados y hay que tener también una infraestructura eléctrica para abastecer a esos centros que están alejados. Hasta hace poco se pensaba que el entrenamiento de los modelos era el componente más costoso desde el punto de vista energético, y sin embargo, con millones de personas utilizando la inteligencia artificial todos los días, también esa ecuación está cambiando, porque claro, es cada vez más la gente que usa la tecnología o la inteligencia artificial para apoyarse en su trabajo. Entonces eso automáticamente dispara los consumos. Y es un problema complejo porque paradójicamente también la inteligencia artificial podría llegar a ser parte de la solución, porque la aplicación masiva de herramientas de inteligencia artificial facilita muchísimas tareas y según algunos cálculos, como por ejemplo el de la Agencia Internacional de Energía, la IA podría llegar a reducir hasta un 5% las emisiones energéticas globales e incluso hasta algún 8% las que emiten sectores como la de fabricación de electrónicos. Así que estamos ante una cuestión que genera un problema por un lado y también generaría la solución por el otro. En un
realmente intríngulis, chingulis, por decirlo de alguna manera, para tratar de resolver esta cuestión. También es importante que la falta de claridad sobre el impacto real de la inteligencia artificial en estas cuestiones empieza a poner en jaque a gobiernos, a organizaciones ambientales y también a usuarios conscientes, ¿no? Porque si sin información abierta, sin información confiable, no hay forma de establecer las regulaciones efectivas ni de impulsar un desarrollo tecnológico alineado con objetivos climáticos, más cuando estamos también en un estado del mundo particularmente crispado, especialmente en esta lucha entre Estados Unidos y China por esta nueva carrera armamentística en lo que tiene que ver con la IA, donde cuestiones quizás políticas o vistas desde el lado político como la conservación del medio ambiente empiezan a quedar dejadas de lado o dejadas a un costado por esta cuestión del pragmatismo, ¿no? Donde, bueno, hay que imponerse, necesitamos energía de todas formas, no importa los costos, nosotros tenemos que ganarle a los chinos o nosotros tenemos que ganarle a Estados Unidos. Así que hay realmente un problema que involucra cuestiones, por supuesto, regulatorias, cuestiones legales, cuestiones que tienen que ver con hacer más eficientes las tecnologías, pero también, por supuesto, cuestiones de alineamiento y de sensatez, por sobre todas las cosas, políticas. Maxi, seguimos un poco cambiando de inteligencia artificial, entrando al mundo de la seguridad. Y es que a pesar de que el volumen de malware no ha mostrado un crecimiento explosivo, su capacidad para evadir la detección sí lo hace. De acuerdo con el reciente estudio de seguridad en Internet de WatchGuard Technologies, hubo un cambio en las tácticas utilizadas por los ciberatacantes, quienes ahora aprovechan los canales cifrados y las técnicas evasivas potenciadas por la inteligencia artificial para enfrentarse sin ser detectados. De acuerdo con WatchGuard ThreatLab, las detecciones de amenazas evasivas aumentaron un 315%, mientras que el malware de red igual es un número grande, un 94% en comparación con el trimestre anterior. Estas cifras reflejan una tendencia preocupante y es el uso de algoritmos de aprendizaje automático para esconder el malware en entornos cifrados y explorar vulnerabilidades comunes con herramientas legítimas del sistema. La técnica conocida como Living Off the Land, que aprovecha herramientas internas como PowerShell para ejecutar ataques sin dejar rastros evidentes, fue utilizada en el 83% de los incidentes detectados en endpoints, con PowerShell involucrado en el 97% de esos casos. El informe también destaca una alza de 141% en criptomonedas, lo que registra que hay un impulso en el interés renovado en Bitcoin y en el uso de software disfrazado de procesos legítimos. A pesar de que los ataques a redes disminuyeron un 27%, las amenazas más frecuentes siguen explotando vulnerabilidades conocidas y errores comunes en aplicaciones web, lo que indica que las tácticas simples continúan siendo las más efectivas. A esto se le suma la persistencia del phishing corporativo, especialmente en plataformas como SharePoint, que siguen siendo un canal clave para el robo de credenciales. En conjunto, los hallazgos del ThreatLab subrayan un cambio cualitativo en el panorama de las amenazas. Los ataques no solo son más sofisticados, sino que también son mucho más silenciosos. Y entre más silencioso, creo que puede llegar a ser más peligroso. Ante este escenario, el uso de soluciones proactivas y estrategias de defensa en capas se vuelven fundamentales para poder anticiparse y poder responder con eficacia a una evolución del malware que estamos viendo como algo sin precedentes. Así es. A ver, vamos a un tema un poco más divertido y que no sale, por supuesto, en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. No sé si conoces o viste alguna vez los dibujos animados de Tom y Jerry. Sí, un poquito. Un poquito, sí. Somos de generaciones diferentes. Yo cuando era chico los veía, no era gran fanático de estos personajes y aparte siempre, por supuesto, quería que de una vez por todas Tom se termine comiendo a Jerry, pero no, la noticia de este caso sí es que Tom y Jerry revivieron. Y revivieron con un nuevo concepto o bajo un nuevo concepto de inteligencia artificial para poder crear videos. Ustedes saben que cuando se trata de generar videos, los modelos de inteligencia artificial tienen muchas limitaciones para crear secuencias largas y coherentes. Y esto sucede porque a medida que la longitud del video aumenta, especialmente a partir del minuto en adelante, los números de cuadros que deben analizarse y generar crece de una manera exponencial.
Y es así que los modelos tradicionales entonces empiezan a perder lo que se llama la coherencia. Y ustedes van a ver algunos videos en donde los personajes cambian de aspecto, las caras van cambiando, las acciones se desincronizan, los fondos no son los mismos, la narrativa se rompe. Y esto sucede porque el modelo no puede mantener en memoria todos los detalles necesarios para conservar la continuidad de lo que estás generando. Y un proyecto renovador busca justamente resolver este desafío mediante un enfoque diferente, aplicando una tecnología que se llama Test Time Training, TTT, o algo así como capas de entrenamiento en tiempo de prueba. ¿De qué se trata? Estas capas funcionan como una especie de memoria dinámica que puede ser ajustada para mantener la coherencia del video en tiempo real. No tenés la necesidad de reentrenar todo el modelo o de generar muchas secuencias cortas para después editarlas y armar un video más largo, que es lo que muchas veces se utiliza hoy con las herramientas de generación de video. Se generan pequeñas secuencias de 5, 6, 8 segundos y después con edición se van pegando y se generan videos mucho más largos generados por IA. Pero bueno, ¿qué utilizaron los investigadores para entrenar y para poder probar este nuevo concepto de Test Time Training? Bueno, ni más ni menos que toda una colección de dibujos animados de Tom y Jerry. Es como que le dieron de comer a la inteligencia artificial pura y exclusivamente capítulos de Tom y Jerry, y lo que terminaron generando a partir de eso son nuevos episodios de Tom y Jerry generados únicamente por IA. Y así nacieron los primeros capítulos de estos personajes en muchísimo tiempo. Nosotros hemos compartido esta noticia en IT Now. Podés ingresar a itnow.conectab2b.com y ver los primeros capítulos que se generan en mucho tiempo de Tom y Jerry, hechos por IA. Todos tienen más de 1 minuto y la particularidad es que se generaron apenas con un solo prompt y fueron justamente producidos directamente por el modelo en una sola toma, en una única y sola toma, sin edición ni postproducción de las escenas. Así que la técnica de Test Time Training demostró cómo puede mejorar muchísimo la coherencia temporal y la suavidad del movimiento de los videos generados. Es muy divertido verlo porque realmente es muy impactante que vos, a partir de simplemente una orden, como la de decir, quiero un capítulo de Tom y Jerry en el cual Tom va a trabajar, se encuentra con Jerry y los dos terminan tomándose una cerveza. Bueno, y te genera un capítulo coherente relacionado con eso. Así que imagínate las posibilidades a futuro de una tecnología así. Imagínate un servicio de streaming como por ejemplo el de Netflix, donde vos le puedas pedir capítulos o historias personalizadas basadas en tus programas o en tus series favoritas. Imagínate tener un Breaking Bad con final feliz. Imagínate tener un Los Simpsons de carne y hueso porque querés ver un capítulo en donde a ver cómo sería Homero en la vida real. O imagínate una versión de anime de Friends. O imagínate todo un sinfín de nuevas aventuras de Tom y Jerry. Este es el nuevo mundo que se avecina, donde también tenemos que empezar a repensar los conceptos de qué es una serie de televisión, qué es una película y quiénes producen o quiénes hacen y crean esas cosas, las formas que van a tener o cómo incluso vamos a generar y al mismo tiempo consumir esos contenidos. Estos son los tiempos interesantes que nos tocan atravesar y que todas las semanas intentamos llevarte a vos a través de nuestras voces todos los viernes en este Week Report que por esta Semana Santa llega a su final. ¿Nos despedimos, Olga? Nos despedimos, nos vamos de vacaciones. Ay, por favor, me siento completamente liberado. Lo bien que me vienen estas vacaciones. Pero antes te recomendamos, entra a itnow.conectab2b, encontrate con nosotros todos los viernes, encontrate todos los lunes con Prompit, el primer podcast y también programa en video dedicado pura y exclusivamente a la aplicación de la inteligencia artificial en tu empresa y por supuesto también encontrarte con Los Protagonistas, el podcast del 1000 CEOs Club. Nosotros ponemos punto final, estamos subiendo al avión, vamos con un destino incierto a gozar de unos merecidos días de descanso. Feliz Semana Santa para todos, que la pasen lindo, un abrazo grande, nos reencontramos, chau chau. Bye.
It's week report time.